Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos en este sábado 16 de marzo para reflexionar la palabra del Señor. Nos ponemos en la presencia de Dios para reflexionar su santo evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había entre la gente que habían oído los discursos de Jesús. Decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vemos el Evangelio con tanta transparencia, como Jesús va enfrentándose a esta difícil situación que le va a ir a tocar a vivir. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy empieza a vivir ya esas fuertes tensiones con los judíos y sus autoridades, y en general con todo el pueblo de Israel. Jesús vive ya la persecución por parte de las autoridades de Jerusalén. ¿Qué pasó con aquellos que escuchaban la predicación de Jesús? Que algunos lo llamaron por profeta y otros por Mesías, y otros cuestionaban y decían: ¿cómo puede ser el Mesías si viene de Galilea? El pueblo evidentemente se encuentra dividido y se confunde por causa de Jesús. Jesús es la causa de la división, pero esa división entre el odio y el amor, esa división entre el mundo y Cristo. Lo central de las lecturas del Evangelio que estamos escuchando estos días es que algunos querían apoderarse de Jesús, querían capturarlo, pero nadie le puso la mano encima. ¿Por qué? Porque no le había llegado la hora. Lo cierto es, queridos hermanos, es que cuando los judíos y los sumos sacerdotes habían dado órdenes a los guardias del templo, ¿no?, para apresarlo, los guardias regresan sin Jesús. Esta actitud
o esta parte del Evangelio, que son los mismos guardias que van donde Jesús y regresan sin Jesús preso, va a traer un odio mucho más fuerte con los sumos sacerdotes. Sin embargo, los sumos sacerdotes les cuestionan duramente a estos guardias diciéndoles: ¿por qué no lo han traído a nuestra presencia? Fíjense, esperaban ya a Jesús preso. Esperaban ya complacer ese capricho desmedido de estas autoridades del templo. Y ellos responden porque han experimentado, han vivido un encuentro con Jesús y le dicen: es que nadie nos ha hablado nunca como este hombre. Él habla como un profeta. Ese es su testimonio de estos guardias. Y los fariseos entran en rabia y los llaman tontos a los guardias. ¿También ustedes se dejaron embaucar por ese? Fíjense la ceguera que tienen estas autoridades, estos fariseos, estos sumos sacerdotes. El odio hacia Jesús, su terquedad, su necedad contra el Hijo de Dios es inminente. Así lo vean haciendo milagros, no van a creer en Jesús. Es aquí, en esta disputa, en esta situación difícil de odio, discusión, aparece Nicodemo. Aparece Nicodemo porque él había tenido varios diálogos personales con Jesús. Y es Nicodemo quien se enfrenta a estos fariseos y les dice a cada uno de los fariseos: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar qué es lo que ha hecho de malo? El planteamiento que hace Nicodemo es totalmente racional, consciente y consecuente. Y la reacción de los sumos sacerdotes es recriminarlo a Nicodemo. Recriminarlo y no considerarlo para nada en lo absoluto la opinión de Nicodemo. Su ceguera es tan dominante en ellos que no les importa escuchar nada. Hoy reconozcamos, hermanos, cómo la vida cristiana exige valentía de nuestra parte frente a las críticas, a las incomprensiones, a las persecuciones, a la indiferencia. No podemos, por comodidad o por cobardía o por miedo o por conveniencia personal, callar el mensaje de Jesús. No podemos silenciar porque el mundo no le resulta cómodo. Al mundo el mensaje de Jesús de ninguna manera le agrada, de ninguna manera le hace que vea con buenos ojos, porque Jesús te está diciendo constantemente: conviértete. Jesús te está llamando a la reflexión y te dice que mires tu vida personal, tus acciones, tus decisiones, y que tú eres una persona buena. Jesús te está diciéndote: aléjate del pecado. El pecado divide, el pecado trae muerte, y esto trae consecuencias que lo vamos a ver
en estos días. Su mensaje de Jesús es un mensaje chocante, es un mensaje que incomoda. Por eso, el mensaje del Evangelio es vida, es verdad, es gracia y es paz. Y en definitivo, el mensaje del Evangelio es salvación y es perdón. Reconcíliate con el Señor. Busca a ese Jesús que nos ama y nos perdona, pero no nos ama porque tengamos esa gracia o esa disponibilidad de hacer el bien o simplemente agradar a los demás. Nos ama y nos llama para ser auténticos discípulos de Jesús. No callarnos, no silenciarnos y no quedarnos en nuestra comodidad, sino vencer ese miedo y salir a anunciar el Evangelio. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.